Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 20, y vamos a leer juntos y vamos a estar muy atentos a esto porque tiene un contenido espectacular, tremendo, especial. Así que Marcos capítulo 4, versículo de 1 en adelante. Bienvenida a las personas que nos visitan. ¿Hay alguien que está por primerita vez? A ver, primera vez con nosotros. Bienvenidas, señoritas. ¿Alguien más por ahí atrás? Bienvenido, bienvenida, señorita. Por aquí, primera vez. Bienvenido, señor. Qué bueno que esté con nosotros. Bienvenido, joven. ¿Alguien más por ahí atrás? No le vi. Dios le bendiga, señora. Bienvenida. Qué bueno. Les damos un aplauso de bienvenida. Dice así. Dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: hoy, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y se les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Se están dando cuenta de lo que dijo Jesús? Dice: si no entendéis esta, no vais a entender las otras. ¿Por qué? Porque esta es fundamental, es una base para el entendimiento de las demás. Y dice: el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Qué siembra el sembrador? Vale. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿por causa de qué viene la tribulación? Por la palabra. Luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. ¡Qué belleza! Hermanos, les decía que la multitud seguía a Jesús. En el Evangelio de Marcos, la mayoría de las veces que aparece la multitud, aparece con una connotación negativa. Porque en mi pueblo dicen: no todo el monte es orégano, ni todo lo que brilla es oro. Así que algunas veces, cuando nosotros, hermanos, vemos la multitud, nos parece sensacional. Pero en el Evangelio de Marcos, muchas veces Jesús reprendió a la multitud y la multitud se disolvió y quedaron los 12. ¿Recuerdan aquella oportunidad cuando Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos: ¿queréis iros vosotros también? Les seguía una gran multitud, les reprendió, les corrigió, se fueron un montón y quedaron los discípulos. Y le dijo a los discípulos: ¿queréis iros vosotros también? Y entonces Pedro, movido por el Espíritu Santo, le dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Multitudes no implica siempre gran bendición. Y estamos hablando del ministerio de Jesús.
Muchas veces la multitud fue reprendida por causa de que buscaban lo superficial o natural. Buscaban un movimiento político, buscaban un beneficio económico. En el caso de los panes y los peces, buscaban, hermano, en algún momento que cambiara el Estado, el gobierno, porque dijeron: Hosana al rey que viene, creyendo que iba a gobernar. Y no era así. Jesús buscaba el gobierno del corazón. Es por eso que dentro de esta connotación y en este mismo momento, antes de producirse la parábola, no solamente Jesús está afinando a los oyentes y de alguna manera corrigiendo a quienes debían escuchar con claridad, y también enseñando de forma profunda a sus discípulos. Pero en este momento, muchos que estaban allí le estaban criticando y estaban diciendo de él que tenía demonios, que por Belcebú, por Satanás, él hablaba y no sé cuánto y no sé qué. Así que el auditorio de Jesús posiblemente era una multitud que había entre ellos mucha gente superficial y que no tenía buenas motivaciones para estar allí. Otra gente le criticaba y estaba en contra completamente del ministerio de Jesús. Y otros necesitaban explicación para captar la verdad porque todavía no se enteraban. Y habían otros que eran ya sus discípulos más cercanos, que se preveía que estaban entendiendo. Con todo y eso, Jesús se dedica no solo a darles esta parábola explicándoles, sino a hacer una didáctica sistemática, permanente, para grabar en ellos el mensaje del Evangelio, el mensaje del cielo. Y ahí, dentro de esa realidad, hermano, aparecen dos cosas esenciales. Una, la semilla, y otra, el terreno. Cosas que eran verdaderamente simples y de claro entendimiento para la gente de aquel momento. Una zona, una región, un mundo agrícola, pecuario, un mundo natural, normalito, un mundo muy simple y sencillo. Y entonces allí Jesús, hermano, comienza su extraordinaria lección. Decirles que hasta el día de hoy, en las universidades de educación más avanzadas en su didáctica del mundo, Jesús sigue siendo, atención a lo que le voy a decir, Jesús sigue siendo el maestro por excelencia. Los árabes dicen, hay un dicho árabe que dice que el mejor de los maestros hace que los oídos se conviertan en ojos. Jesús hablaba y enseñaba de tal forma, de tal manera, que lo hacía gráfico. La gente escuchándole podía trasladarse a lo habitual de la vida cotidiana. Esto permitía, hermano, que las palabras de Jesús fueran magistrales. Y hasta hoy su forma de enseñanza, su didáctica, es única. Por eso hoy seguimos hablando de sus lecciones. Por eso hoy, un domingo en la mañana como hoy, millones y millones y millones de personas en el mundo están oyendo hablar acerca de las lecciones que Jesús dio. Ahí usted tuvo que decir amén. Claro, hermano. Es único. Dígale al que tiene al lado: el Señor es el maestro por excelencia. Jesús es un maestro extraordinario, hermano. La verdad es que las parábolas eran magistrales. Este tipo de parábolas, hermano, es único y especial. Nadie en la tierra enseñó de esta manera, pero Jesús sí. Y comenzó en aquel momento, hermano, no solamente utilizando los métodos sofisticados didácticos, sino que Jesús, hermano, dice la Biblia allí, teniendo una multitud que se agolpaba. Escúcheme esto, es tan bonito esto, hermano. Retrocedió, se subió en una barca, se separó un poco del agua, se separó un poco de la orilla, y teniendo la multitud en la ensenada del mar, dése cuenta que la ensenada del mar nunca es hacia abajo. Estoy hablando de la tierra. Nunca es hacia abajo, siempre es hacia arriba. Así que Jesús, separándose un poco del mar, con la multitud en la orilla que siempre es ascendente,
se hizo un pedazo de auditorio natural. Nosotros tuvimos aquí que gastar cemento tela para hacer esto que les estoy hablando. Retirado de allí y al estilo puro de la más sofisticada arquitectura, Jesús hizo que hubiera un espacio de agua para que, estoy convencido, conociendo que la voz donde mejor rebota es en el agua y se extiende hacia el auditorio natural en pendiente que tenía en la orilla, toda la multitud pudiera escuchar. ¡Brutal! ¡Brutal, hermano! ¡Espectacular! ¡Una locura! Nadie es capaz de hacer eso, hermano. Solo nuestro Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso, por favor. Den un aplauso al Señor. Impresionante, espectacular. Esto fue algo fuera de lo natural. Era Dios, hermano. Era Dios enseñando a la multitud. Pero sabe que la multitud ahí, él aquí, y de repente esto comienza a enseñar. Y posiblemente sentado como lo hacían todos los judíos, tengo la sillita ahí, sentado como lo hacían los judíos, hermano, allí en la barca comenzó a decir: el sembrador salió a sembrar. ¡Wow! ¡Qué cosa más sencilla, hermano! Es como yo decirle a usted: esta mañana abrí el grifo del agua y salió agua. Y usted va a decir: pues iba a salir que leche, pastor. Hermano, tan simple. El sembrador salió a sembrar. Pero si nosotros lo vemos en la realidad bíblica, está hablando del reino de los cielos. Y cuando comienza a explicar, nos hace entender que el sembrador somos nosotros, que es la iglesia, que es Él predicando, que es el llamado a compartir la palabra de Dios, el llamado más importante que tenemos, que dice la misma Biblia, que anhelan tener los ángeles, pero que solo nosotros, hermanos, somos los privilegiados de poder hacer esa práctica, esa labor. Así que dice: el sembrador salió a sembrar. Y cuando habla del sembrador, no solamente habla de nosotros, sino habla de la simiente, de la semilla, de lo más importante que tiene el sembrador en la mano, y es el semen, el elemento vital de todo inicio, de todo comienzo. Génesis, ¿sabe qué quiere decir? Semillero, porque es el primer libro de la Biblia. Pero cuando hablamos de semen, estamos hablando, hermano, de espermatozoides que van camino a la fecundidad de la vida. Estamos hablando, hermano, del inicio, de que todo comienza con eso, y sin eso no hay inicio, sin eso no hay comienzo. Por lo tanto, cuando la Biblia, hermano, el maestro de maestros dice: el sembrador salió a sembrar, habla de un elemento que comienza a repartir vida. Metía la mano en la bolsa y lanzaba la semilla al viento. Lanzaba la semilla. Esa era la labor, lanzar la semilla. Lanzar la semilla. Y esa labor, hermano, es la principal labor de la iglesia. Por eso, cuando Jesús está hablando de que esta es una parábola base de todas las parábolas, estamos hablando, hermano, de que la cosa más importante es lanzar la semilla, que es la palabra de Dios. Hoy, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Cuando él comienza a explicar quiénes son estos, dice en el versículo 14, mire lo que dice. ¿Qué es la semilla? El sembrador es el que siembra ¿qué? La palabra. La palabra. El otro día me explayé con ustedes, hablándoles de finanzas. Y yo no sé si usted lo logró agarrar, pero todo lo que la Biblia habla en relación a las finanzas era para proteger la palabra y siempre tener emisarios de la palabra. Si los levitas y los sacerdotes no eran alimentados y bien sostenidos en el templo, se iban y no había quien compartiera la palabra.
No había quien practicara la palabra, no había quien enseñara la palabra. Los levitas tenían que estar instruidos en la palabra. Por lo tanto, hermano, cuando la Biblia habla de la palabra y habla del sembrador, habla de la esencia misma de todo el contenido bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra es la única manera de que la vida espiritual comience. Es la palabra la que explota en el corazón y puede permitir fruto. Es la palabra, hermano, lo que nosotros necesitamos. Por eso Juan, el evangelista, cuando comienza, y esto se los he repetido una y otra vez, cuando comienza dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra habitó entre nosotros y vimos. ¿Cómo lo dice? Dice, en el principio era el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Y ese verbo habitó entre nosotros. ¿Sabe qué, hermano? Es tan importante la palabra. Nosotros podemos sentir, nosotros podemos experimentar milagros, ver cosas maravillosas. Nosotros podemos, hermano, hablar de experiencias únicas en el Señor. Bueno, ¿cuántas experiencias pudiese mencionar? Pero la cosa más importante es esta. La base de todo. Porque Dios habló y se hizo. Dijo y se creó. Es por su palabra. Es por su palabra. Cuando Dios quiso trabajar con el pueblo, hermano, escribió su palabra en tablas. Es la simiente, la semilla que debe ser sembrada. Y que tenemos una responsabilidad, usted y yo, importante. Tenemos una responsabilidad importante de sembrarla. Y tenemos otra responsabilidad importante de aceptarla. De dejar que entre. ¿Sabe qué dijo el salmista David? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no guardas la palabra, estás muerto. Estás perdido, hermano. Perdido. Fuera de la palabra de Dios. Está perdido. Y puede decir, pero ¿y todo lo demás dónde queda? La alabanza, la oración, las ofrendas. ¿Dónde queda todo lo? Queda ahí dentro. Porque es ella la que guía. Es ella la que dirige. Es la palabra la que instruye. El sembrador salió a sembrar. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Qué tremendo pensar que para unos era la salvación y para otros era juicio y condenación. Porque quienes no querían escuchar, quienes no querían aprender, Jesús dijo, porque para que no lo escuchen, porque no lo van a valorar. Sin embargo, hermano, cuando hablamos de ese sembrador que mete la mano en el saco de semilla y la lanza, estamos hablando de que la lanza en un terreno, en este caso de Israel, estaban en un contexto judío. Y en el terreno de Israel, hermano, el 60% de los territorios de Israel o más son desérticos. ¿Sabe cuánta productividad de promedio tenía la tierra de Israel? El 7%. Miren, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Perú, hay terrenos donde uno puede garantizar un 80, un 90, un 100% de productividad. La tierra es negra, fértil, la lluvia cae siempre. En Israel es desértico. El promedio de productividad era el 7%. Y Jesús rompió los esquemas. Y por eso digo que en medio de lo natural, de repente detona el pensamiento de los oyentes. Porque les digo, van a producir al 30, al 60 y al 100. Y eso no se había visto. El 30 era triple de lo que alguno podía alguna vez alcanzar. Pero Él prometió cosas grandes para su pueblo, para los que aman su palabra. ¿Entendiendo o no entendiendo? ¡Qué parábola, hermano! ¡Qué impresionante! ¿Sabe qué dice? El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino. Antiguamente, hermano, no habían vallados, no había alambre de púas. ¿Sabe usted que es una cosa moderna? No había tampoco un sistema de vallado electrificado. Es una cosa muy moderna. Así que, ¿qué diferenciaba una parcela de la otra? Un caminito.
Un caminito de unos 60, 80 centímetros por donde la mayoría de la gente pasaba. Y por pasar tanto no crecía nada. ¿Usted conoce esos caminitos? Yo sí, porque en los pueblos nuestros de por ahí, pues, oye, en España y en todas partes hay caminitos por donde pasar y donde uno transita no crece nada. La razón de que no crece nada es que se va endureciendo. Al pisarlo, se va endureciendo, se va endureciendo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que parte de la semilla cayó en el camino. Y está hablando de un sendero, no está hablando de un camino ni de una autopista, que usted enseguida piensa en los coches. Piensa enseguida por donde pasa el tractor. Olvídese del tractor, no había tractor. Piense en la caminería que podía pasar un burrito o podía pasar las personas. Entonces una cosa de 60, 80 centímetros cuando mucho. Pero eso se endurecía. ¿Y sabe por qué se endurecía? Por los zapatos o por los pies. Ahí pasando se iba poniendo duro y parte de la semilla cayó en el camino. Y dice la explicación que allí en el camino la semilla fue comida por las aves. Bueno, la primera cosa a destacar, hermano, y ya me queda poco tiempo, ya voy a terminar, porque tenemos que seguir en los siguientes domingos y usted no se lo va a perder, porque esto nos va a cambiar la vida, hermano. Vamos a trabajar en esto. Mire, el tema del camino, ¿por qué la semilla allí no produjo, no fue sembrada, no tuvo fruto? ¿Sabe por qué? Porque estaba duro, estaba endurecido. Miren lo que dice ahí. Dice que una parte cayó junto al camino y vinieron a saber del cielo y la comieron. Pero en la explicación, en el versículo 15 y 16, dice: y estos son los que junto al camino, en quienes se siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El tema de esto, hermano, es que nuestro corazón algunas veces no recibe la semilla porque nos han pisoteado. Hemos vivido algunas experiencias que nos han endurecido porque alguien pasó por encima de nosotros y nos hizo daño y afectó nuestro corazón y volvieron nuestro corazón duro, insensible, incapaz de recibir la semilla y que penetrara y que germinara. Y cuando nos pisan, normalmente reaccionamos. Y reaccionamos con dolor, con resentimiento, con odio. ¿Cuántas veces yo les he dicho esto, hermano? Pero ahora se los digo como base de entender el reino de Dios, que es su palabra en mi corazón como tierra. Es su palabra dentro de mí, produciendo, germinando, dando fruto, creciendo, enraizándose. Si su palabra no me puede penetrar, porque tenemos muchas razones. Tenemos razones por lo que hemos vivido. Yo llegué a una iglesia a pastorear y al tercer día un hermano de la iglesia vino y me miró así con cara de pocos amigos y me dijo: ¿usted será como el otro pastor que teníamos? Porque el otro pastor se había enamorado de mi mujer. Hermano, ¿sabe qué? Y yo he procurado por muchos años ser fiel a mi mujer. Pero el hecho de que alguna gente esté herida, hieren, hacen daño. Y lo importante de esto, hermano, que rescatemos, es que algunas veces, hermano, las heridas del pasado te llevan a no aceptar las bendiciones del presente. Las heridas del pasado pueden, hermano, matar las semillas del presente. Porque la gente está enfocada, hermano, en el sembrador y no en la semilla. La gente está enfocada en el comunicador y no en el mensaje que está transmitiendo. Porque el mensajero a veces da ruido en el canal y no puedes oír el mensaje. Y está mirando, mira el pastor, que si esto otro, mira cómo está, mira esto. No, es que el líder, es que no veas, es que mira cómo se vistió, es que mira lo que se puso, mira esa falda, mira ese pantalón, mira el pastor, cómo va, claro, tiene plata, y te pierdes la esencia. Doblegas la palabra,
dañas la palabra por tu dureza. O tal vez, hermano, malpones, malinterpretas, tienes ruido en el canal. No sintonizas bien y el mensaje no llega. Y no puede crecer una palabra que no llega. Necesitas, hermano, coger tu tierra que ha sido pisoteada y volverla a arar y desmenuzarla y airearla, oxigenarla, cambiarla. Y es cosa tuya, no es cosa de Dios. No, hermano. El camino pisado, endurecido por el tiempo, como si fuera asfalto, como si fuera cemento, necesita ser tratado. Y en esa dureza, hermano, en esa dureza, jamás crecerá la palabra de Dios. Algunos lo transponen, hermano, desplazan la palabra, rompen el mensaje, lo suavizan. Y no hablemos de pecado porque la gente se va. No hablemos de los diezmos porque la gente se va. No mencionemos la ofrenda. No pidas para misiones que van a pensar que siempre me da igual. Me da igual, hermano, lo que algunos puedan pensar. Yo voy a predicar esta palabra. Voy a dirigirles hacia el Señor. Voy a intentármelo con toda mi fuerza, sin miedo, a hablar de lo que me pone en el corazón. Porque aquí está la vida. Aquí está la vida, hermano. No está en mi opinión. No está en lo que yo considero. De verdad, queridos hermanos, necesitamos esta palabra y la necesitamos completa. Y la necesitamos en nuestro corazón. Porque si algunas veces entendemos mal, si algunas veces, hermano, percibimos cosas raras, algunas veces usted me está mirando a mí en vez de al Señor, entonces necesita moler su corazón. Y Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer esta mañana. Lo quiere trabajar ahí a fondo. Vale. Era importante, hermano, que los discípulos de Jesús lo entendieran. Si no entenderían nada más. Tendrían sus corazones endurecidos. Y cuando nos pisan, hermano, es que mi marido, te puedes creer que yo haciéndole arroz y habichuela toda la vida y ahora me viene con esto. Es que mis hijos, ¿por qué mi hermano me dijo esto? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Por qué me han tratado? Y aunque el pastor aquella vez te dijo, perdona, tú sigues ahí. Y ahí no crece la palabra. No crece. Y a veces, hermano, nosotros nos autoconvencemos de que tenemos razones para estar duros. Mira, usted me puede explicar lo que quiera. Me puede explicar que su pariente le violó, que su madre le apaleó. Me puede explicar lo que sea, pero yo le explico la palabra. Y la palabra dice, perdona. ¿Sabe qué dijo Jesús? Padre, perdónales. Y lo estaban crucificando, hermano. Y era justo. Él era justo. Era bueno, era amante, era bondadoso, era, hermano, proveedor, bendijo, amó. Hermano, ni se casó. Impresionante. Dedicó su vida entera para ti y para mí. Y todavía dijo, Señor, perdónanos. Es que es violento eso, hermano. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Para que usted y yo perdonemos, hermano. Porque nosotros sí que somos culpables. Nosotros sí que somos sinvergüenzones. Y a veces, no, perdón. Pero si tú has sido perdonado, hermano, trabaja tu tierra. Trabaja tu tierra endurecida porque te han pisado. No te preocupes. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Te va a sanar. ¿Sabe qué prometió? Lo tengo aquí puesto, hermano. Miren qué belleza. Miren qué belleza de versículo. ¿Sabe qué prometió? Dijo en el capítulo 11 de Ezequiel. Dijo en el versículo 19. Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra. ¿El corazón de qué? De piedra. Te pisaron, te machacaron y se hicieron que tu corazón fuera de piedra. Pero te pisaron, dale. Y te volviste duro. Pero dice el Señor,
quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Me parece una mano metiéndose ahí en tu pecho y cogiendo el corazón de piedra. ¡Ram! Y dice, y les daré un corazón de carne. ¿Sabe qué es esto? Tierra blandita, tierra suave, donde la preciosa semilla de la verdad, la preciosa semilla de la palabra va a brotar. Nos quedamos con dos lecciones de esta parábola tan hermosa, hermano. Una, sembradores, gente que aprecia la simiente, la sementera, gente que aprecia la semilla preciosa de la palabra. Gente que reconoce, hermano, que lo más importante que tenemos en este mundo, el poder más extraordinario, la gloria más grande que tenemos, la cosa más importante que tiene la iglesia es la palabra. La palabra, hermano, es la cosa más importante que tenemos. Esta bendita palabra que el diablo odia. ¿Y sabe por qué la odia? Porque cuando la vio en el camino seco, cuando la vio en el camino, hermano, que estaba duro, inmediatamente percibió que estaba aireada ahí la semilla, que no había podido ser enterrada, que no hubo un lugar apropiado para albergar la semilla. El pájaro negro vio la semilla y dijo, rápido a comerla. Porque el diablo odia la palabra. El enemigo odia que prediquemos la verdad. Hermano, el diablo va persiguiendo a quienes les da temor. Dicen, no, ¿qué van a pensar de mí? Y si les comparto el evangelio, ay, no, dígame si quedo mal. Ay, ¿qué van a decir? Que soy un religioso, que soy un santón, que soy... El diablo intentará robar la palabra. Intentará robar la palabra de tu corazón. Porque sabe que si tú albergas la palabra siempre da fruto. No volverá a mí vacía, dice el Señor. Pero es cuando es sembrada, no cuando se queda en la superficie. Y dice la Biblia que las aves vinieron. Y es Satanás, explica Jesús. Satanás vio la palabra y fue y se la comió. La arrebató del corazón de aquel que la necesitaba para poder dar fruto. Hermano, nunca dará fruto sin la palabra. No dará fruto solo con la superficialidad, la alabanza y venir al culto y no sé cuánto y apoyar y ser altruista y yo doy una libreta para cambiar ya con eso. No, hermano, olvídate de eso. Necesitas la palabra, hacerlo con fundamento. Necesitas con verdad, con profundidad. Somos sembradores. Y la segunda cosa, somos una tierra que necesita ser fértil. Muchas veces oigo, usted es tierra fértil, usted es tierra fértil. Sí, cómo no. Si no te trabajas el corazón, eres tierra dura. Es que ese hermano mío es un demonio. Es que mi madre, que mi padre. Sí, cómo no. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. El otro día, bueno, cuando les estaba enseñando acerca de finanzas, les recordé algo, no sé si usted lo pilló, yo espero que lo haya pillado. Y les recordaba, hermano, querido hermano, les recordaba que toda la razón de todas las contribuciones, ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento, todo el pacto sacrificial, escúchame, que esto es importante, hermano. Usted tiene que ir a la esencia. Este año vamos a ir a la esencia y vamos a comenzar así como vamos a meternos, hermano, adentro, porque la palabra te va a bendecir, te va a prosperar, te va a cambiar. La palabra va a hacer de ti milagros va a hacer el Señor contigo. Vuelvo al pensamiento. Mire, cuando estábamos hablando de los sacrificios, de la finanza, de cómo pagar mis deudas, fíjese usted que estábamos hablando de cómo pagar mis deudas. Yo les estaba diciendo que la prioridad es Dios y que toda la gente en el Antiguo Testamento y todo el sistema financiero del Antiguo Testamento
Estaba diseñado para que la gente llevara corderos, carneros, vacas, palomas, llevara, escúcheme, llevara los primogénitos, las primicias. Todo estaba diseñado bajo la condición de que haya alimento en mi casa. Y le pregunto yo a usted, ¿Dios come? Dios come. Que si Dios come carnero, Dios come cabrito, come paloma, come trigo. Dios es espíritu. Dios no come. ¿Quién come? ¿Sabe quién come? El sacerdote. Por eso está así de hermoso. Pero ¿sabe qué, hermano? Mire, Dios es tan aterrizado y nosotros lo espiritualizamos tanto que no logramos entenderlo. Cuando Dios diseñó todo el sistema sacrificial de traer corderos, de matar, de todo eso, Él estaba garantizando que hubiera alimento en su casa. Lo dice Malaquías, dice, haya alimento en mi casa. ¿Sabe por qué? Porque Él necesitaba que los levitas y los sacerdotes estuvieran allí y tuvieran que comer para poder seguir hablando la palabra, enseñando la ley, dando la palabra. Porque si la palabra se corta y nadie da la palabra, sino que todo el mundo está en el campo atendiendo las ovejas, haciendo sus ocupaciones, y nadie da la palabra, estamos muertos. La palabra es la cosa más importante. Cuando usted viene a la iglesia se siente así como hoy, se siente retado, motivado, confrontado. Y esto es la perfecta voluntad de Dios en las Escrituras. Aterrice, necesitamos la palabra. Y por eso, hermano, yo les predico el lunes, el martes, tal, el cual, y cada vez. ¿Y sabe cuál es la carga que yo tengo más fuerte? Predicar y enseñarles y hablarles de esto y de las parábolas y lo que dijo Jesús, porque eso produce vida dentro de usted. Siempre que tenga un corazón apropiado para recibir la palabra. Somos sembradores. Y la segunda cosa, hermano, es que somos receptores de la palabra. Ponga su mano derecha en el corazón y cierre sus ojos. Mano derecha en el corazón, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y diga conmigo: Padre Celestial, hoy asumo que tengo tu palabra, por lo tanto soy sembrador, pero quiero también ser buena tierra. Perdóname por mis resentimientos, rencores, dolor guardado contra otras personas. Hoy perdono. Hoy, Señor, me arrepiento y perdono a quienes me hicieron daño, aquellos que me pisaron, que endurecieron mi corazón. Pero yo sé hoy que por tu palabra tú cambias mi corazón en un corazón de carne, sensible, dispuesto a recibir tu palabra. Abrazo tu palabra. Quiero que crezca en mi vida y que dé fruto a 30, a 60 y a 100.